Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de la historia de una pareja que me ha sorprendido muchísimo, que se llaman los Klasfeld, que hoy tendrán 80 y tanto, 85 años, cosas así. Ella había nacido en 1939 y realmente era alemana, Bete, y su padre habían votado el partido para que en el año 1933 para que el Partido Nacional Socialista llegara al poder. El padre de ella, estoy hablando de la pareja, que ella es alemana y él es rumano, que vivió en Niza. Bueno, pues el padre de ella también fue desplazado en la invasión de Francia, o sea, tomó parte activa, pero ella cuando terminó la guerra se horrorizó, era muy jovencita, se horrorizó, eh, era niña, se horrorizó de las consecuencias de lo que había pasado ahí dentro, porque en realidad los alemanes tampoco eran perfectos conocedores de lo que estaba, de la solución final, de la SOA, etcétera. Y decidió irse una temporada con 21 años, se fue a París, no sé lo que estaba estudiando, pero estaba también de cuidadora de nenes pequeños, ¿cómo se llama? Babysitter, no, de au pair. Y bueno, y allí cuando tenía 20 años, en el andén del metro de París, conoció al que sería su marido y se casaron un poco después. Su marido tenía 25 años, era abogado, había estudiado también una licenciatura de historia y era judío que sus padres emigraron a Niza, porque la Costa Azul siempre desde el siglo XIX ha tenido muchísimo turismo caro y no sé lo que serían sus padres, pero el hecho real es que cuando se vio que Francia estaban amenazados, él era un niño en la Segunda Guerra Mundial, tenía 7 u 8 años, entonces decidió fabricar una especie de habitación doble, puso un armario y cuando hicieron una redada, lo que hablábamos ayer de los colaboracionistas, pues la madre y los dos nenes se escondieron en el falso eh, armario, que lo abría si era como un pequeño habitáculo que no lo aparentaba ser, y entonces salvaron la vida la madre y los dos pequeñitos, su hermana más pequeña, él con 8 años, y él dice que lo vivió en directo, que no, su padre se lo llevaron, era un hombre joven y murió en Auschwitz, como tantísimos otros judíos, aunque se ha hecho muchísimo negacionismo. Yo siempre recomiendo el libro de, o sea, a Hannah Arendt, la lectura de la filósofa que era judía, aunque tuvo un amante que era nazi, que se llama, lo cual no quita, en fin, nos enamoramos de quien no debemos siempre, no sé por qué, que se llamaba la banalización del mal, el concepto de, bueno, no ha sido para tanto, eso lo hemos sufrido también los españoles muchísimo, bueno, no es para tanto, bueno, el genocidio no es para tanto, los desaparecidos en las cunetas no es para tanto, nada es para tanto mientras que te pase a ti, claro. En fin, yo pienso que la forma, como os dije ayer, la forma de cerrar heridas es luz y taquígrafo, que las cosas se muestran, etcétera. Bueno, pero esto muchas veces los héroes no van con capa como Superman, sino que son gente anónima, con profesiones anónimas, como este matrimonio, que se dedicó durante 50 años a perseguir a los antiguos nazis que habían hecho barbaridades y entregarlo a la justicia. No hicieron nada, él era abogado, fueron dos activistas. Y voy a ver si os lo cuento porque es súper interesante. Mientras tanto, pues él también pues trabajaba de su cosa y tuvieron dos niños y ahora tienen nietos, tienen 80 y tantos años, pero han hecho sus memorias. Es más, he estado leyendo sus memorias, viajaron por todo el mundo, viajaron a Argentina, que es la zona con más judíos de toda Sudamérica, y que han tenido conflictos importantes como la bomba esa que mató a tantísima gente, en fin. Son buena gente y no solamente se han preocupado durante 50 años de los judíos, sino también se han preocupado de las barbaridades que se hicieron, son activistas en Yugoslavia, etcétera. Y pobrecillos, les pasó de todo también, porque le pusieron bomba en el coche, o sea, han tenido atentados, amenazas de muerte, insultos, agresiones y de todo. Y entonces, en un momento dado, son personas de 80 y tantos años, no creéis que han dejado de tenerla, ¿eh? En un momento determinado, creo que en 1916 o por ahí, están condecoradísimos por Francia, por todos sitios, tienen mucho reconocimiento. El Estado de Israel decidió darle la nacionalidad, entonces tienen la nacionalidad francesa e israelí. En fin, pero casi eso es anécdota. Me iré acordando de cosas.
ellos son muy educados, entonces no se llevaban demasiado bien con otro cazador de antiguos nazis, Wiesenthal, creo que se llama, o Wiesenthal o algo así, porque dice que él estuvo, ella lo cuenta, ella era una mujer de armas tomar, ella alemana. Ella dice que él hizo la guerra desde un despacho, que ellos, digamos, salieron a pie de obra. Ella le dio un bofetón en un momento determinado, no lo contaré, en los años 60, al que era presidente de Alemania, y porque había sido antiguo nazi. Ella lo que decía es que los antiguos nazis, ya fueran jueces, ya fueran de todas las profesiones, habían borrado su pasado y se habían integrado a la sociedad como si nada, y algunos de ellos tenían un pasado espantoso, de haber matado niños, de, bueno, una cosa de horror, o de la SS, etc. Y entonces muchas veces lo que pasa es que para que la justicia los extraditara, algunas veces, pues yo que sé, de Siria, no pudieron con el de Siria, Sudamérica y tal, estuvieron buscando pruebas, fueron a Alemania Democrática, que sí conservaba, digamos, historias de estos nazis en sus archivos, y consiguieron, y de hecho también avergonzaron al que fue presidente austríaco, que también había sido Austria no tuvo el plan Marshall, lo mismo que España, por país, bueno, es la patria de Hitler, pero aparte de eso fue un país bastante fascista, fueron más papistas que el Papa, más que los propios alemanes. Y entonces, ¿cuál era? Kulbarheim, creo, había tenido un pasado nazi, claro, había limpiado totalmente ese pasado, y ella estuvo hostigando, o sea, ella estuvo hostigando en la prensa, ella utilizó todos los medios a su alcance, desde el activismo directo de ir al presidente y cuando estaba dando un discurso pegarle. Dice ella que el ser mujer le ayudó, porque ella decía, es que soy periodista y no sé qué, ella era guapita y tal, dice que se colaba en los sitios, y claro, pues como que si hubiera sido un hombre a lo mejor lo hubieran reprimido pegándole y tal. En fin, han tenido su rifirrafe también con la justicia, porque una vez intentaron secuestrar a uno que había sido nazi y los pillaron, pero la justicia, como que el juez también se dio cuenta y le dio un castigo así un poco light, como un año de prisión, pero que nunca llegó a prisión. En fin, han sido luchadores, son gente buena, y en su biografía cuentan las peripecias de todo lo que les pasó, y además de eso se ha hecho un cómic sobre lo que ha sido su vida, y las cosas que le han pasado, porque le ha pasado de todo es de todo. Han viajado por todo el mundo y se han enfrentado a todo tipo de autoridad. Ellos dicen que se niegan a que gente que hubiera con ese pasado tan horroroso pudieran integrarse en la vida, como médicos, como jueces, como políticos y tal, y se encontraron con que muchos de estos nazis se buscaban la vida muy bien como asesores de, yo que sé, de Stroessner, o en Brasil, otros sitios, pues creando fuerzas paramilitares, en fin, tenían buena experiencia en el poder y sabían hacer de todo. Bueno, ya se lo cuento un poquito más ordenado. Esta pareja, su destino se cruzó el 11 de mayo de 1960. Ella tenía, en el andén de un metro, ella tenía 21 años y él 25. Y desde entonces nunca se separaron y se casaron muy pronto. Han sido la pareja más eficaz en la lucha contra los antiguos, ¿cómo se llama?, cargos nazis, que sobrevivieron a la guerra y rehicieron su vida integrándose en la sociedad civil como si no hubiera ocurrido nada. Y hay uno que es muy famoso, que era el carnicero de León, hoy de Lyon, que no sé si se llamaba, no me acuerdo. Ese mató 40 niños que estaban en un campamento, que eran judíos, por favor. O sea, unas cosas que, una historia cual más truculenta de todas. Y además, cuando estaban frente al juez, después murió el carnicero de León, después del juicio, murió, me parece que en el 89, en el 91 me parece que murió de una leucemia. Era gente ya también muy mayor, pero que habían salido de rositas como si aquí no hubiera pasado nada. Bueno, el éxito de esta pareja alcanzó la cumbre con la detención, precisamente, como he dicho, de Klaus Barbie, que era el carnicero de León, que es el... Hay gente que se le escapó, ellos lo cuentan, ¿eh? Hay gente que se le escapó porque el poder político al cual le dieron pruebas de todas las barbaridades que había hecho lo siguió protegiendo, porque había sido su colaborador, como pasó con Hafez el-Assad en Siria,
que tenía un colaborador antiguo nazi que le ayudó muchísimo y se negó a entregarlo, y entonces le dio como un sótano para protegerlo, porque esta pareja también ponía conocimiento de la Mossad, todas las cosas, descubrimientos y tal, y me parece que la Mossad le mandó cartas bomba y entonces le faltaban dedos entre todos. Bueno, el carnicero de Lyon fue el símbolo más visible de más de 50 años de laboriosa búsqueda y captura, porque estas personas conseguían, no sé cómo, me imagino que con favores que le deberían, conseguían nuevas identidades, nuevos pasaportes, etcétera. También os he contado algunas veces que después de la Segunda Guerra Mundial la élite nazi muchos no llegaron a ser juzgados en Nuremberg porque el Vaticano les concedió pasaporte vaticano y entonces escaparon tranquilamente a diferentes puntos del mundo, pero sobre todo a Sudamérica, al Bariloche en Argentina, al Paraguay de Stroessner. Tranquilamente salieron con medios, se les protegió, etcétera. Bueno, los destinos de los dos integrantes de la pareja que acabó conformando el matrimonio Klasfold podrían no haberse cruzado nunca porque ellos eran antitéticos. O sea, ella era hija de una persona que había votado a los nacionalsocialistas, pero los dos por motivos distintos. Él porque su padre terminó en Auschwitz y se crió pequeñito, su madre no se volvió a casar, se crió pequeñito con una madre joven que quedó viuda joven también, sin demasiados medios, o bien ella porque se dio cuenta, se horrorizó de lo que había sido, porque era una niña, había nacido en el año 39 y la guerra mundial le pilló muy pequeñita, se horrorizó de lo que había supuesto yo qué sé, Alemania, la segunda, el tercer Reich en el resto del mundo y las barbaridades que habían hecho. Bueno, ambos acabaron en una misma línea desempeñando un mismo trabajo, que era el destapar identidades de antiguos cargos nazis que habían conseguido rehacer sus vidas con total impunidad y a menudo con la indulgencia de las autoridades políticas que le daban todo tipo de facilidades y además de eso les prestaban, como diría yo, les daban respeto y dignidad. Beate August Kunzel nació en febrero de 1939. Ella se llama así Beate, se escribe Beate, no sé cómo se llama, será en alemán, es un, ¿cómo se llama? Diptongo, será Beate, en el seno de una familia que votó, como he dicho, a Adolf Hitler en 1933 y que en 1900 le dieron ¿cómo se llama? La victoria al nacionalsocialismo. En el mismo verano de 1939, con la Segunda Guerra Mundial, que fue del 39 a punto de estallar, el padre de Beate fue reclutado en la Wehrmacht y entró en acción en la ofensiva alemana para invadir Francia. O sea, porque las invasiones, otra cosa no, pero eficaces y rápidas fueron. Entre mayo y junio bueno, el padre estuvo luchando una época y lo devolvieron a casa porque era más mayorcito, aunque era joven. Antes de retirarlo de primera línea, lo retiraron en 1941. También luchó en el frente del Este, me imagino que en Polonia, por ahí. Mientras tanto, la familia tenía en Berlín, sufrió los bombardeos de los aliados, pero Beate y su madre lo que hicieron es que se refugiaron en la cercana vivienda pues, de unos parientes, que eso era bastante habitual en la época de guerra, unos parientes que vivían en las afueras de Berlín, vivían en el campo y estaban como más protegidos, pero las ciudades eran más vulnerables a lo que eran los bombardeos. Bueno, a la vuelta de la ciudad y ya en plena posguerra, lo que pasa es que ella, Beate joven, empezó a tomar conciencia de las barbaridades que se habían cometido en su país y de la magnitud, era muy pequeña, que se habían cometido en Europa y entró en conflicto. Eso también pasó un poco en España, el sentimiento de culpa muy grande, y entró en conflicto sobre todo las generaciones más jóvenes, entró en conflicto con su pasado, con el pasado de sus padres, de sus ancestros. Y en 1960 se trasladó a París para trabajar como au pair, como os he dicho, y fue allí donde en el andén del metro, pues su trayectoria vital dio un giro, porque a los 21 años lo que pasa es que los jóvenes están buscándose, porque conoció a su marido. O sea, su vida dio un giro de manera casual y durante su estancia en la capital francesa conoció a Serge Klasfeld, que tiene apellido alemán,
aunque era rumano, y después de que le contara su traumática experiencia infantil que marcó su vida y la de su madre y su hermanilla, pues la conciencia de ella experimentó como un despertar, ¿no? Y los dos se casaron, se unieron y se dedicaron a vengarse de los que habían sido malvados en su infancia. Para entonces, Sergei, lo que pasa es que tenía 25 años, ella tenía 21, y había orientado su estudio hacia el derecho y la historia, que es lo que había cursado en la universidad. Él era hijo de una pareja de judíos que eran rumanos, su familia lo que pasa es que se había trasladado a Francia bastante antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y estaba en la zona de la Costa Azul, la zona de, ¿cómo se llama?, Niza y toda esta zona. Se habían instalado en Niza, y su padre lo que pasa es que construyó un compartimento secreto dentro de uno de los armarios de la casa donde vivían para poder esconderse en caso de una redada más que probable de los colaboracionistas que decían, mira, ahí vive judío. Entonces, mirad, es que eso es tremendo, para evitar a la familia, para protegerla de una más que probable persecución. El padre se sacrificó, dice Sergei, dice, mi padre se sacrificó por nosotros, porque al encontrar a los judíos no siguieron buscando. En la Francia ocupada dijo que vivía solo tal, y no siguieron buscando, y la madre y los dos hermanillos estaban escondidos. Efectivamente, el 30 de septiembre de 1943, cuando el padre fue arrestado en su casa durante una gran redada que hicieron antijudía, mientras sus hijos y su mujer, lo que pasa es que permanecían escondidos en el compartimento secreto que el padre había fabricado detrás del armario, como una habitación, no fue una habitación del horror, pero sí una habitación de publicidad. Bueno, el pequeño Sergei, que tenía 8 años en 1943, de 1935, jamás volvió a ver a su padre que fue asesinado en las duchas, en las cámaras de gas de Auschwitz. Había mucho más, pero ese era... Desde ese encuentro entre las futuras parejas, se casaron en el 63, ambos vislumbraron un proyecto de vida, un proyecto conjunto con el objetivo de hacer el viaje de la vida. O sea, ellos dicen que no buscan tanto venganza como justicia, y de hecho cada vez no han ido tanto por gente colaboracionista como por líderes, o sea, gente que tenía cargos de poder, y lo que han ido ha sido hacerlo desde una trama legal, digamos, si estaban refugiados la mayoría de las veces en otros países, pues explicando el cargo que había tenido, las repercusiones que había tenido, la cantidad de víctimas que había causado esta persona, con testimonios de familiares vivos, etcétera, etcétera. O sea, que no os creáis que eran tan activistas con cualquiera, eran activistas con... sí que lo eran un poco con los que eran cargos políticos, como el presidente alemán, ¿no? Que ese sí que fue, dijeron, tú tienes un pasado nazi, no puedes, ¿qué haces aquí gobernando una nación con el pasado que tienes, ¿no? Pero en el caso de, intentaban reclamar dentro de la justicia internacional a los que habían sido esos, y intentaban también mostrar la barbarie que habían hecho anteriormente, que no podían salir de rosita. Bueno, intentaron, lo que hicieron fue llevar ante los tribunales esos criminales que habían sobrevivido a la guerra y se les había permitido rehacer su vida sin someterse a un juicio sumarísimo por sus atrocidades durante la guerra. Y cuando se llevaron a juicio, aparte tuvieron garantías legales, no fue un juicio, no fue un linchamiento. Lo que pasa es que, claro, empezaron a desfilar familias con testimonios de las barbaridades que le habían hecho a sus parientes, y aquello, no sé, es infinito. Bueno, en la mayoría de los casos lo que intentaban era conseguir desenmascarar algunos de estos antiguos bárbaros, antiguos cargos que comportaban una auténtica, yo qué sé, odisea de investigaciones en diferentes puntos. Pues solían cambiar de nombre, de aspecto físico, los documentos, muchas veces hasta cambiaban de familia, que lo podían identificar si eran... Pero, sin embargo, en otras ocasiones era cuestión de observar la realidad con mayor detenimiento, con tranquilidad, con paciencia, para darse cuenta de que algunos todavía seguían en la primera línea de la política de su propio país, médicos, jueces,
abogados, habían tenido cargos de responsabilidad nazi, ni siquiera habían cambiado de nombre, y allí seguían tranquilamente porque habían borrado su pasado, porque eran gente poderosa. Entonces, por ejemplo, uno que se llamaba Kissinger, como el alemán norteamericano, que en realidad no se escribe Kissinger, sino se escribe Kissinger. Lo que pasa es que el norteamericano se quitó esa E, porque era el mismo apellido de un famoso nazi que se llamaba Kurt Kissinger. Cumplía con esta condición. Cuando el político alemán fue nombrado canciller en 1966, Bethe, la esposa, fue allí, le dio un bofetón, una cachetada que dicen en Sudamérica. Ya había empezado a hacer campaña contra él, gritándole nazi, nazi, porque estás en el poder, en público, y la prensa, que era muy sensible, recepcionó esto, lejos de considerarlo de mala educación y tal, empezó realmente a escarbar, fue un revulsivo, y entonces lo que pasa es que ella consiguió desvelar su pasado nazi. Él, lejos de admitirlo, lo negó siempre. Lo que pasa es que en las siguientes elecciones quien salió elegido, la gente tampoco es tonta, los votantes, quien salió elegido fue Willy Brandt, que es una persona buenísima, persona, socialdemócrata. Bueno, afiliado al partido, Kissinger, afiliado al partido nazi desde 1933, Kissinger consiguió el cargo del gobierno como subdirector del Departamento de Radiodifusión del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1943 a 1945 y enlace del mismo con el Ministerio de Propaganda, nada menos, y trabaja desde muy cerca con Goebbels y von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores en el Tercer Reich. O sea, no creáis que hacía 4 programillas de radio. Y debido a que en muchas ocasiones lo que pasa es que las leyes amparaban a este tipo de personajes, la única herramienta que quedaba era el escarnio público, que es lo que hizo esta pareja con este señor, que era canciller del país. Y el punto álgido de la denuncia sobre Kissinger tuvo lugar en 1968, cuando Bethe interrumpió una sesión del Parlamento de la RFA, República Federal Alemana, gritando Kissinger nazi, dimite, dimite, y poco después se coló en un mitin político para abofetearle de una cachetada. Dice ella que el ser mujer le evitó que le pegaran un palizo. Dice, mujer delgadita, me hice pasar por ¿cómo se dice?, periodista. Y aunque os podéis pensar otra cosa, la prensa se puso de su lado y la defendió muchísimo, le dijo que era muy valiente. Bueno, fue una activista ahí con un valor, porque le podía haber pasado más cosas. Bueno, a pesar de que fue una gran mancha en su carrera política, ella estaba trabajando en Francia también, en una especie de relaciones franco-alemanas. Su marido era francés, ella se había casado, etcétera, franco-alemana, y entonces a raíz de este incidente la echaron del trabajo, etcétera. Jamás se enfrentó a un juicio por las acusaciones. Este señor, otro de los casos más famosos que llevó la pareja de perseguidores de antiguos nazis, de cazanazis, fue la de tengo que leerlo, Kurt Linka, porque este era un juez alemán que había sido nazi y que tenía las manos cubiertas de sangre, y lo que pasa es que su pasado, ni cambió el nombre, quedó oculto tras la guerra, pues siguió ejerciendo en la propia República Federal Alemana. Ellos dicen que mucha otra gente menos importante siguieron siendo jueces, médicos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, gracias al trabajo de Bethe y Serge, se desveló su trayectoria real. Había ingresado en la SS, nada menos, en el núcleo duro de lo que eran los nazis, y en 1933, y ascendió dentro de lo que era la organización hasta alcanzar el grado de mayor, y en 1940 fue nombrado jefe de la Gestapo en Colonia. Poca cosa. Y después trabajando de juez en la posguerra. Poco después fue transferido a Francia para convertirse en comandante de la policía secreta de la Francia ocupada, que hizo barbaridades. Como tal, fue el responsable, entre otros, de la deportación de 75.000 judíos franceses Eso lo consiguieron demostrar con
documentos. No os creáis que fue, que es que yo digo que este es, porque había que deportarlo de Alemania a Francia. Lo que pasa es que Willy Brandt hizo un pacto con Francia para que esto fuera más rápido, no fuera tan dificultoso, porque en aquella época no estaba la Comunidad Económica Europea. Entonces, para tú sacar un juez, que era alguien importante dentro del Poder Judicial, hacia Francia y juzgarlo, necesitabas tener documentos que fueran contrastables, no que te sacaras de la manga. Y dice que les costó muchísimo trabajo. Bueno, este juez que consiguieron llevar al tribunal en Francia, había deportado 75.000 judíos franceses inocentes a los campos de concentración nazis y había asesinado. El plan para atraparle estaba inspirado en el que la Mossad había llevado a cabo para capturar a Adolf Eichmann. Se puede decir también Eichmann, según el acento que tengas del norte o del sur de Alemania. La CH la aspiras como J, la haces Eichmann. No soy andaluza, la aspiro con J. Bueno, cuando los Kanzler identificaron a Linchka en Colonia, que había sido de la SS en 1971, trataron de secuestrarle y meterlo en el maletero de un coche, pero la policía los descubrió y el plan fracasó. Claro, este no era moco de pavo, era un tío poderoso. Ambos fueron encarcelados unos meses por ello. Aún así, el Poder Judicial estuvo de parte de ellos, porque se dieron cuenta que esto era una manzana podrida que había que sacarla. Los jueces no son tontos tampoco, Aún así, nunca tiraron la toalla y apostaron entonces por asediarle de manera constante en plan Scratcher en su domicilio, difundiendo las imágenes con las cuales se le podía... Claro, hicieron escarnio. Ellos decían que es el único camino que tenemos para ir contra él, llevando una vida totalmente integrada en la vida social. Finalmente, su insistencia tuvo recompensa y Kurt Lichka terminó sentado en el banquillo de los acusados y condenado a 10 años de cárcel, que según ellos es poco para las barbaridades que hizo, pero realmente tampoco podían demostrarlo todo, porque tampoco fueron tontos y quemaron muchísimos documentos, sobre todo cuando el país llegó se dividió las dos Alemanias, la República Federal Alemana y la República Democrática, que era el país más rico dentro de los países comunistas. Perdieron muchísimos documentos, los perdieron adrede, por supuesto, los desaparecieron para poder integrarse en la nueva vida civil del nuevo país. Y bueno, por su lucha por destapar la identidad de altos cargos nazis, lo que pasa es que se convirtió en el leitmotiv, en el foco de todas las miradas internacionales por las persecuciones y capturas de Klaus Barbie, que era conocido como el carnicero de Lyon. Barbie había sido jefe de la Gestapo en esta ciudad francesa, en Lyon, periodo en el que se le atribuye la deportación de más de 7.000 personas, el asesinato de 4.400, los arrestos, torturas de miles de personas, torturas y muertes extra iuris de personas de la resistencia francesa, entre los cuales estaba Jean Moulin, que era líder y héroe de la dicha resistencia francesa, que murió a manos de este torturador. Además, claro, no olvidaron a Barbie. Barbie fue el responsable del funesto episodio conocido como el caso de los niños de Issou, que se escribe Issou, cuando 44 niños que estaban de campamento, 44 niños judíos, fueron niños que eran menores de edad, fueron a por ellos y los deportaron al campo de concentración, donde murieron pues con las duchas de... Bueno, no quedó ningún superviviente de ese campamento. Y tras el final de la Segunda Guerra Mundial consiguió pasar un tiempo de incógnito en Alemania, pero cuando fue identificado por la justicia francesa, que pedía su extradición a la de ya por la cantidad de muertes que había tenido, huyó hacia Sudamérica a través de una Red Line, y lo que pasa es que se pasaron muchísimos años detrás de él. Años más tarde, habiendo rehecho su vida e incluso habiendo ganado mucho dinero por sus actividades económicas con el beneplácito de las dictaduras sudamericanas, lo que pasa es que fue identificado en 1971 tras una ardua búsqueda por parte de los Kanzler
Klansfeld. Y entonces se inició entonces una larga campaña de asedio legal que de nuevo me parece que en Bolivia, y al cabo de los años dio su fruto, pero les costó años y años y años. Lo que pasa es que este señor, el carnicero de Lyon, dejó un rastro tan terrible de muerte y desolación que fueron a por él. En 1983 consiguieron que el gobierno boliviano extraditara a Barbie, que como le llamaban, a Francia, donde fue juzgado en 1987 y condenado a cadena perpetua. O sea, las barbaridades que hizo, creo que el tribunal lloró de las cosas que contaba la gente, de las barbaridades que hizo. Bueno, pero la pena, eso en el 87, la pena es que 4 años más tarde murió de leucemia, en el 91, a los 77 años. Una pena que no hubiera vivido unos cuantos años más en una cárcel de Lyon. La larga y laboriosa trayectoria del matrimonio Scarfield logró éxitos muy destacados, pero también tuvieron fallos, también pincharon porque no consiguieron llevar al trullo, que decimos aquí, a todos aquellos bárbaros que habían cometido atrocidades con población civil inocente, con los cuales no les tembló el pulso. Y entonces lo que pasa es que este matrimonio consiguió concienciar a la sociedad de posguerra de la importancia de no olvidar el pasado, porque el que no habla, o sea, como es, hay un refrán que dice, si no hablas no existe, o algo así, ¿no? Es necesario no olvidar el pasado, y es necesario porque los genocidios no prescriben, es delito de lesa humanidad, como digo siempre. O sea, no se puede olvidar una persona que te ha indicado con el dedo a los asesinos, han entrado a tu casa de noche, se han llevado a los niños pequeños, a las embarazadas, y lo han asesinado gratuitamente miles y millones de personas. Eso no se debe olvidar. Eso ha existido, por desgracia, en Yugoslavia y está pasando en la actualidad. No quiero entrar, en fin. Su impacto se extendió incluso a nivel legislativo, logrando una influencia a largo plazo. Uno de los resultados más significativos de su trabajo fue la firma de un nuevo tratado entre Francia, del trabajo de este matrimonio. 50 años han estado, y le ha pasado de todo, porque también le han pasado cosas desagradables. Un nuevo tratado franco-alemán en 1969 con Willy Brandt, que ayudó para que estos, cuando localizaran un antiguo nazi que hubiera hecho barbaridades, tardaran un poquito, las autoridades alemanas agilizaran para que estos bárbaros no pudieran escapar. Como canciller, según el cual los responsables alemanes de crímenes de guerra en Francia podían ser juzgados en la República Federal Alemana, ni siquiera tenían que ser extraditados. De todos modos, no todas las historias del matrimonio Klansfeld salieron bien, porque ellos mismos dicen, tuvimos mucho éxito, pero también muchos fracasos. De hecho, hubo un caso que se les escapó, que se le quedó como una espinita clavada, que fue el de Alois Brunner, que este era un altísimo mando nazi afiliado al partido nacional socialista desde los primeros días de su existencia, y había trabajado codo con codo junto a Eichmann, y se le consideraba el responsable directo de la muerte de al menos de 120.000 judíos en distintas partes de Europa. Al término de la guerra consiguió que su identidad se confundiera, y después de pasar varios años en la Alemania occidental, en 1954 huyó a Siria, donde adoptó el nombre de George Fischer y trabajó para el gobierno de Hafez el-Assad y ganó bastante dinero también. Era un hombre de confianza de este señor, que también era un dictador. Para muestra un botón. Los Klansfeld le identificaron a principios de 1980, cuando ya el Mossad le había enviado varias cartas bomba. Los Klansfeld lo que hacían es intentar legalmente traerlo para juzgarlo, a causa de la cual este señor había perdido 3 dedos de una mano y un ojo. Qué pena, hombre. Gracias a las múltiples denuncias, su identidad fue descubierta, y el régimen de al-Assad decidió esconderle, porque le debía muchos favores, en un lúgubre sótano donde se cree que malvivió en pésimas condiciones los 10 últimos años de su vida, de su muerte, que llegó en 2001. Esta fue la única condena, porque
fue su única condena. Dice que le hubiera gustado sentarlo en un tribunal porque hizo muchísimas barbaridades. Nunca fue capturado ni juzgado mediante un proceso oficial. Y esta pareja de justicieros nazis, lo que pasa, ha permanecido en activo hasta la actualidad, cuando ambos ya han sobrepasado los 80 años, tienen un hijo que también se dedica a esto, que está siguiendo al padre, que también es abogado de temas internacionales, y a lo largo de más de 50 años, bueno, os voy a decir una cosa, en un momento determinado estuvieron tan amenazados que viajaron por algún motivo a Nueva York, Estados Unidos. Entonces las comunidades judías de Nueva York le prestaron ayuda y hicieron una fundación con el nombre de ellos, para que con unos fondos para ayudarles en todos los objetivos que se habían marcado, porque esta gente estaban por la face trabajando, no creáis que tenían grandísimos medios. Y entonces la comunidad judía neoyorquina, la comunidad judía de Estados Unidos, que es muy poderosa, les hizo una fundación, y ellos siempre han sido, como han sido activistas súper honrados, súper buena gente, pues en fin, se lo agradecieron muchísimo, han sido condecorados, etcétera. Ellos han sufrido ¿cómo se llama? Atentados. Les quemaron 2 veces el coche por parte de organizaciones ultraderechistas europeas, y ellos están diciendo también, como ustedes dijeron ayer los holandeses, que por favor, con todo el antisemitismo que está habiendo, que esto es, que se sepa, que se conozca, es educativo para las nuevas generaciones, y además de eso los llevan en Francia de escuela en escuela para... Él cuenta lo que le pasó en su infancia, para hablarle a los niños pequeños, para hablarle a los adolescentes. En estos atentados que estuvieron amenazados de muerte ellos y sus hijos. Uno destrozó totalmente su vehículo con una bomba que afortunadamente no hirió a nadie. Su principal causa ha tenido que ver con la Shoah, el Holocausto, pero ellos también se han implicado en otros conflictos donde ha habido barbaridades, conflictos contemporáneos, como son las barbaridades cometidas contra la desintegración de Yugoslavia o el genocidio de Ruanda. Lo han defendido exactamente igual, y han estado tanto tiempo en primera línea que incluso su hijo, que se llama Arnold Klasfeld, que les acompaña desde hace años a los actos, porque ya tienen 85 años, y protesta, se ha unido al trabajo de sus padres como abogado. Y el impacto de la búsqueda, captura de estos implacables bárbaros, pues es incuestionable. Gracias a ellos se cerraron muchas heridas que permanecían abiertas desde la Segunda Guerra Mundial, y contribuyeron así a hacer las paces con un pasado terrible, y a que muchas personas se perdonaran a sí mismas y perdonaran a otros, para ser justos con la memoria de los millones de víctimas que muchas veces no se han reconocido. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.